Bienvenidos a Esencia. Soy Raúl Arroyo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Tenemos que ser tan hábiles para lograr, de acuerdo con el justiciable que tenemos enfrente, esa comunicación que fluya. Pongo un ejemplo muy sencillo. En tema, por ejemplo, de justicia de adolescentes. Si el juez o la jueza tiene enfrente a un jovencito de 13 años porque tiene un problema de adicciones, desde luego, o porque tiene un problema de tráfico de estupefacientes, en fin, y le dice, por ejemplo, ¿usted consume habitualmente cannabis? Quizá haya quien le entienda. ¿No sería más fácil que le dijéramos, ¿fumas mota? Es exactamente lo mismo y le va a permitir al juez valorar de otra forma lo que tiene enfrente. Eso es establecer una nueva comunicación. ¿Usted es la cónyuge supérstite del decuyus? La señora va a decir, oiga, mi marido se murió y yo vengo porque necesito arreglarlo de mi casa. Pues usted es la cónyuge supérstite. ¿O es usted la concubina? Ahí es donde ya ponemos una primera barrera. Ya no nos entendemos. Señora, ¿usted es la viuda? ¿Sí? ¿Su esposo es el difunto? ¿Estaba usted casado o no estaba casado? ¿Qué nos cuesta? Explorar nuevas formas y tener la suficiente capacidad para que ese lenguaje, esa comunicación fluida, si hay necesidad, la plasmemos en un documento. Hoy estamos enfrentando una situación de verdadera trascendencia para la buena marcha de la justicia. Y es que estamos con un nuevo sistema penal, el sistema acusatorio, que tiene como una de sus columnas la oralidad. Es más, creo que hoy se identifica a este nuevo modelo de justicia precisamente por la oralidad, aunque son muchos otros los elementos que lo conforman. Y eso hoy nos significa a los juzgadores y a las juzgadoras el reto de saber expresarnos, de pasar de un lenguaje técnico, tradicional, antiguo, lleno de circunloquios, lleno de frases hechas, con el uso de términos incluso en latín, que resultan inentendibles, que resultan incluso estorbosos, que ya no tiene caso que utilicemos. Hoy necesitamos entonces de utilizar un lenguaje que sea preciso, que sea entendible para todos los justiciables y para todas las justiciables. Entendamos primero en el ambiente, en el mundo, en el contexto en el que hoy nos estamos desempeñando. Es un contexto de velocidad. Nadie tiene tiempo de leer todo lo que tiene posibilidad de leer. Sería materialmente imposible, ¿no? Si nosotros hoy de un teclazo pedimos información sobre, ¿qué le digo?, pena de muerte, vamos a encontrar una enorme cantidad de artículos, de estudios, de noticias sobre pena de muerte. No tendríamos tiempo de leer todo eso. Entonces, tenemos que asumir que hoy debemos ser selectivos, valorar qué nos interesa, qué debemos conocer, qué es lo más reciente. ¿Sí? No tenemos que volvernos o no tenemos que utilizar una sola fórmula. No, lo que tenemos que hacer es tener una visión de la comunicación hoy con redes sociales, con la brevedad del Twitter, con la oportunidad del momento, con el tino para decir lo que queremos decir y que nos entiendan, pero en dónde lo estamos diciendo y cuándo lo estamos diciendo. O sea, sería absurdo que un jurista quisiera poner un Twitter expresando una fórmula de Cicerón. No le va a entender nadie. Va a tener que mandar 10 o 15 twitters con el mismo asunto. Al segundo, nadie lo va a volver a leer.
La fórmula para que la gente, y sobre todo la gente joven, entre en ese espacio de confianza, de credibilidad para las instituciones, es que exija el derecho que tiene de entender lo que le están diciendo. Que si no lo entiende, se lo diga al Ministerio Público o al defensor o al juez. No entiendo. Y usted tiene la obligación de explicarme de tal forma que yo entienda cuál es mi situación. Tenemos que hacer que los jueces, que los ministerios públicos, que los defensores públicos o los defensores privados no establezcan esa barrera. Y creo que hoy el ánimo de la comunicación, sobre todo en la gente joven, es esa. Porque la gente joven es gente que cuestiona, que no se queda con la primera explicación, que quiere saber más. Y entonces, pues hoy ese va a ser un empuje para que la justicia camine con otro lenguaje. Porque yo puedo estar aquí con la toga en mi mesa de juez, ¿no?, representando al Poder Judicial, pero cuando alguien venga y me diga, explíquemelo de nuevo porque no le entiendo, pues el que va a tener problemas voy a ser yo. Porque voy a tener que mostrar primero mi conocimiento de que me tengo que comunicar de otra manera. De que estoy hablando con gente que está formada con otra lógica, con el uso de tecnología, con un lenguaje breve, el del Twitter, 140 caracteres. Y si yo en ese momento, en lugar de comunicarme de esa forma, con ese o con esa justiciable, me pongo a inventar o me pongo a describir teorías y tesis y traigo a cuento aquí a los teóricos, y no voy a lograr nada. Estamos acostumbrados a lo que nos enseñaron nuestros profesores, ¿no? Por ejemplo, con el uso de los códigos impresos, ¿no? Bueno, hoy no solamente traemos el código, traemos todo lo que queramos, paquetes completos de legislación, de jurisprudencia en el teléfono, para utilizarlos en el momento mismo de la audiencia, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en ese momento lo consultamos. Antes no era así. Necesitábamos traer ya incluso modelos ya muy hechos, ¿no?, para citar a los autores, para citar a los romanos, para citar a los clásicos del derecho penal en una audiencia. Y entonces se trataba de eso, de mostrar nuestros vastos conocimientos, de mostrar nuestros dominios del código. Abra usted el código en el artículo 525, porque ahí dice que tal. Bueno, hoy, con las reformas que hay de un día para otro, constitucionales, legales, de todo lo que, de todo el cuerpo de leyes que nosotros manejamos, entonces es imposible que alguien se sepa las cosas. Pero tampoco tiene necesidad de hacerlo. Lo tiene en la máquina, ahí está, en un paquete. Bueno, esto es a lo que hoy nos estamos acostumbrando las generaciones que no nos formamos en ese sentido. Entonces, nuestro camino es más difícil, es más tortuoso. Y porque todavía, además de todo esto, cargamos con las tradiciones de las formalidades, ¿sí? El juez vestido hoy con la toga tiene que sentarse en un ambiente de solemnidad y quizá tomar hasta un tono doctoral para explicarse, cuando que precisamente tenemos que hacer lo contrario. La toga es una representación de la autoridad jurisdiccional, pero no es más que eso, y no debe ser entonces una barrera que nos lleve al grado de no saber entablar la comunicación con los justiciables, porque eso sería la negación absoluta de este nuevo modelo.